Apocalipsis. Apocalipsis. Y capítulo 14, empezando con el versículo 7. Apocalipsis 14 y versículo número 7. Aquí encontramos la misión de la iglesia. Es el mensaje de los tres ángeles que vemos empezando aquí. Entonces el primer ángel dice algo muy importante. Empezando con versículo 6, podemos ver aquí lo que dice. Sigan en sus Biblias, por favor. Es Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aquí está el primer ángel. Está pregonando en gran voz, alta voz, este evangelio eterno a todo el mundo. Entonces, en dar ese evangelio que está predicando, ahora sigue el versículo 7, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Quiero terminar ahí nomás. Está predicando el mensaje del primer ángel es el evangelio eterno y a alta voz dice, temed a Dios. Así que lo que parece es que parte del entendimiento del evangelio eterno es esa idea de temer a Dios. Muchas cosas se pueden decir del evangelio. En Romanos 1, 16, 17 dice, no estoy avergonzado, dice Pablo, del evangelio, porque el evangelio es el poder de Dios para la salvación para todos los que creen. Ok, eso es una definición del evangelio, pero aquí está tratando Juan en Apocalipsis darnos otra mirada de otro punto acerca del evangelio eterno y dice el evangelio eterno es parte es temer a Dios. Así que esta noche yo quería que miremos a esa idea de el temor a Dios, porque eso es una parte grande de entendimiento de qué es el evangelio eterno. Porque aquí el primer ángel dice, la primera parte de lo que dice acerca de ese evangelio eterno que está pregonando es temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Así que esa es la idea, ¿no? ¿Qué es temor? Cuando pedimos a personas que nos digan, por ejemplo, la definición de la palabra temor, pues, sale estas ideas, ¿no? De tener miedo, de tener, ¿cómo se dice? Un poco de ansiedad acerca de algo, ¿no? Eso es temor. Hay muchas definiciones que podemos dar. Y si les pido esta noche, pudiéramos tomar 30, 40 minutos cada persona diciendo qué es lo que creen que es temor. Pero porque el tiempo es corto, yo quisiera, si me dejan, a ver qué explica la palabra de Dios acerca de qué es temor a Dios. ¿Está bien con ustedes? Entonces, yo quisiera que empecemos con Proverbios capítulo 1 y versículo 7. Proverbios 1 y versículo 7. Vamos ahora a perseguir esta idea de temor a Dios y qué explica la Biblia acerca de qué es la definición de temor. Proverbios capítulo 1 y versículo 7. Proverbios 1 tan pequeña. Y versículo 7. La palabra de Dios dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Así que aquí muy claramente dice el principio, si uno desea sabiduría, uno quiere tener sabiduría, aquí dice el principio de eso, el comienzo, la primera parte de adquirir sabiduría es
temor a Dios. Sin temor a Dios, aparentemente, no hay sabiduría. Uno puede temer muchas cosas, temer lo que viene adelante, lo que viene en el futuro, temer peligros en la calle, peligros en el viaje. Pero lo que la palabra de Dios dice está bien, pero eso no es sabiduría. Sabiduría es temor a Dios. Temer a Dios es el principio. No se preocupen si no estamos directamente entendiendo lo que es, pero yo quiero que veamos que sabiduría tiene que ver con temer a Dios. Sin temor a Dios no hay sabiduría. Mucha gente es muy sabia, pero si no tienen temor a Dios, el Dios de la Biblia, no es sabiduría. No es sabiduría. Muy bien, entonces vamos ahora a Proverbios, el mismo Proverbios, capítulo 9, y miremos al versículo 10. Proverbios 9 y versículo 10, que reenfatiza el mismo pensamiento. No sé qué pasó, aquí está. El capítulo 9 de Proverbios y específicamente el versículo 10 dice lo mismo. Miren lo que dice aquí. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Es lo mismo. Es el principio, el comienzo. Así que cuando nuestros jóvenes, nosotros deseamos tener más sabiduría, la sabiduría bíblica, sabiduría verdadera, aparentemente el temor a Dios es el comienzo, el principio de esa sabiduría. Uno no puede vivir vida sin el temor a Dios. Muy claro, ¿no? No hay otra manera de verlo. Entonces yo dije, ¿por qué no vamos a ver una cosita más? A ver, Salmos 111 dice algo acerca de el temor a Dios. Salmos, antes de Proverbios es Salmos, y particularmente el capítulo 111 y versículo 10. Salmos 111, versículo 10. Aquí vamos a pasar un poquito de tiempo porque aquí empezamos a desarrollar un poquito más profundamente qué es exactamente temor a Dios. Empieza el versículo igual como Salomón lo empezó, diciendo el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y ya vimos eso, pero quiero que veamos que sigue el versículo diciendo, explicando qué es esa sabiduría, dice, buen entendimiento, lo que quiere decir es, eso es, entonces esta persona sabia. Una persona sabia tiene buen entendimiento. Así que podemos tomar esta parte del versículo explicando qué quiere decir esa sabiduría que una persona tiene. El principio de eso es temor a Dios y sigue diciendo buen entendimiento, como decir, bien sabio es todos los que ¿qué? Practican sus mandamientos. Así que la sabiduría, el temor a Dios es sabiduría, pero temer a Dios quiere decir, aquí dice, guardar sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Así que el loor de Dios siempre existe y sigue, pero lo que está diciendo aquí es que el principio de sabiduría es temer a Dios. Buen entendimiento y sabios son los que guardan sus mandamientos. Así que el temor a Dios es una persona que lee, entiende, marca qué son los mandamientos de Dios y guarda esos mandamientos. ¿Podemos ver eso? Es claro. Así que el temor de Dios, el temor de Jehová es tener sabiduría. Tener sabiduría es guardar sus mandamientos. Así que el temer a Dios es oír lo que él dice, sus mandamientos y guardarlos. Eso es temor a Dios. Yo dije, voy a ver otra cosa interesante. Salmos 112, versículo 1. Ahí mismo, vamos al siguiente salmo, el versículo 1, y mira lo que dice. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Ahí está la idea del temor de nuevo. Estamos tratando de ver qué la Biblia dice es temor a Dios.
Bienaventurado es el que teme a Dios o a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Una vez más, añadiendo a esta idea de temor a Dios, muy claramente David dice que el hombre que teme a Jehová no solo es sabio, porque es el principio de sabiduría, pero aquí añade esta idea de que el que teme a Dios en sus mandamientos se deleita. Hay una idea de no solo que uno guarda los mandamientos, aquí está la idea de que deleita en los mandamientos. ¿Cuántos de nosotros que somos casados deleitamos en nuestras esposas o esposos, no? Nos deleitamos en estar en su presencia, en vivir con ellos o ella. Eso es normal, eso uno deleita eso, estar en eso. Bueno, la idea aquí es que no es solo guardarlo por guardarlo. Sí, señor, lo dice, lo hago. Sí, está bien eso. Pero, ¿qué es la base de eso? Aparentemente, David aquí enseña que es un es deleitar en eso, amar. Es como decir, wow, qué lindos son los mandamientos de Dios. Yo quiero guardarlos porque le amo a Él y amo sus mandamientos, como un esposo ama a su esposa, como una esposa ama a su esposo. Así es lo que está diciendo David. Así que temer a Dios no es solo el principio de sabiduría. El temor a Jehová también, si uno guarda los mandamientos, no es temor a Dios. Así que temor a Dios tiene que ver con guardar sus mandamientos y deleitar en sus mandamientos. Así que aquí está la idea del temor a Dios y qué quiere decir. Así hay que caminar en esos caminos. Eclesiastés 12:13 dice otra cosa. Eclesiastés 12:13. Mira lo que dice aquí. El fin de todo el discurso oído es este. Después de terminar todo lo que escribió Salomón en todos estos capítulos de Eclesiastés, escribió acerca de amor, de vanidad, de la vida cotidiana, de todas las cosas, y termina aquí diciendo una cosa muy interesante. Dice, el fin de todo esto que he dicho, aquí la última parte de este gran libro, dice, es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. Es como decir, es todo el deber del hombre. Es todo lo que se requiere, Dios requiere del hombre, es este. Así que aquí no solo vemos, los puntos son, el temor a Dios es tener sabiduría. El temor a Dios quiere decir guardar sus mandamientos. El temor a Dios es no solo guardarlos, pero amar y deleitar en los mandamientos de Jehová. Y aquí llegamos a entender que el temor a Dios es todo el deber de nosotros humanos. El deber totalmente es de temer a Dios. Así que es muy importante esto. ¿Por qué? Porque cuando vamos a Apocalipsis encontramos ahí que el evangelio eterno es lo que siempre ha existido y eso es de temer a Dios y darle gloria. Así que y añade al fin en Apocalipsis, cuando empezamos ahí, la palabra dice temed a Dios, ¿ok? Y dar gloria a Él. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Así que ahí añade la idea de que ahora hay un apuro, es como si el ángel está diciendo, ya es tiempo, si no hemos olvidado que es temor a Dios, hemos pasado muchas cosas en este mundo que uno olvida qué es el temor a Dios, ahora está diciendo, regresemos a eso, porque ese es el evangelio eterno, es temer a Dios. Wow, eso es magnífico entender eso. Yo dije, entonces, ¿por qué no miramos un poquito más a esta idea del temor a Dios? Vamos ahora a Job 28:28. Job 28:28. Estamos persiguiendo la idea de temor a Dios, el temor de Dios. ¿Y qué es eso? ¿Qué quiere decir bíblicamente para nosotros? Y ahora estamos, ojalá, entendiendo un poquito más qué es el temor a Dios. Job 28 y
versículo 28. Job 28 y versículo 28. Lo que dice la palabra de Dios es esta. Dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Aquí podemos ver interesantemente que la idea de temor a Dios está incluido con la idea de ¿qué? Apartarnos de ¿qué? Como dice aquí, apartarse del mal. Así que la idea también es que el temor a Dios tiene que ver con todo lo que hemos dicho. Es el principio de sabiduría. Es guardar sus mandamientos, es amar y deleitar en sus mandamientos. Y aquí añade la idea, no solo eso, añade la idea que es todo el deber del hombre, ya vimos eso, y ahora vemos que el temor a Dios es apartarse del mal. Apartarse del mal quiere decir exactamente que si uno ve un lugar donde se hacen cosas ilícitas, cosas que Dios no aprueba, cosas que son contra los mandamientos de Dios, yo digo, chao, no estoy aquí, de aquí me voy. Para los jóvenes, cuando hay lugares donde hay cosas que no le agrada a Dios, no son puras, no son santas, entonces el temor a Dios me causa apartarme de eso, decir, no, no voy a ese lado. No, no voy allá. Me voy a otro lado. Entonces tenemos que tener esto en mente porque aquí quiero que vean que el temor a Dios no es solo algo, un pensamiento que tenemos en la mente de temor a Dios. No, el temor a Dios es activo, es una dinámica de nuestra vida diaria. Quiere decir que lo que es malo, huimos de eso. Eso es lo que apartarse del mal. Películas que tienen cosas que no son de acuerdo a la ley de Dios, tienen desnudez, tienen amores ilícitos entre personas. Eso es malo, eso no es de acuerdo a la palabra de Dios. Apartarme quiere decir, digo, chao eso, yo no veo eso, me voy de aquí, voy a otro lugar. Apartar del mal. Una vez más, antes de salir de este versículo, aquí dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. ¿Y qué es eso? Y añade, y también es el apartarse del mal, es la inteligencia. Así que ahí está esa idea de una cosa activa de uno mirar y decir, eso es malo, salgo de aquí, no veo eso, no miro eso. Y mira, la Biblia está llena de eso. En el Nuevo Testamento encontramos Pablo diciendo todo lo que es puro, todo lo que es limpio, todo lo que es de buen reporte, eso mirad. Es lo mismo, está añadiendo lo otro, déjenlo, no vayan ahí. Así que muy claramente el temor a Dios tiene que ver con esta decisión, una decisión que uno tiene que hacer personalmente de apartarse del mal. Sigamos ahora en Salmos 19, versículo 9. Estamos persiguiendo la idea que es temor a Dios. Salmos 19 y versículo 9. Salmos 19 y versículo 9. Salmos 19 y versículo 9. Aquí está. Salmos 19, versículo 9 dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Así que el temor de Dios es algo limpio. No sé si eso no es tan fácil de entender, pero hay una limpieza de pensamiento, una limpieza de vida, una limpieza de lo que vemos, lo que miramos. Cuando uno teme a Dios, uno está apartándose del mal, uno está guardando sus mandamientos. Al hacer todo eso, entonces ese temor de Dios nos da una limpieza de sentido y sentimiento en la cabeza que uno puede vivir su vida sin tener una conciencia de que, ay, estoy haciendo malo, mi conciencia me molesta. ¿Entienden? Es algo limpio. Da una paz adentro del corazón, da una paz que estamos caminando los caminos de Dios y no estamos opuestos a nuestro Dios, estamos caminando con Él. Cuando uno camina con Él, hay paz. Cuando Él dijo que Él nos va a dar paz, bueno, eso quiere decir que esa paz solo viene cuando estamos con Él, juntos con Él, caminando con Él. Si hacemos eso,
tenemos la limpieza que dice aquí. El temor a Dios es limpio. Es tan lindo ese pensamiento, ¿no? De limpieza, sí, ¿no? Yo quiero que ahora miremos a Proverbios 14, 27. Proverbios 14 y 27. Vamos a ver otro punto. Estamos persiguiendo por la Biblia esta idea del temor de Jehová, el temor de Dios. En Proverbios 14, versículo 27, encontramos otra explicación del temor de Dios. 14, 27. Wow, miren esto. El temor de Jehová es manantial de vida. Wow, paremos aquí por un momento. Manantial, ¿cuántos de nosotros deseamos vida y vida más, más grande, más gozosa, más llena, una vida verdadera? Que no hay vida aparte de Jehová. Y aquí dice, cuando uno teme a Dios, cuando teme a Jehová, ese es el manantial de la vida. Ese es el manantial de la vida. Y mira lo que dice, el segundo punto, para explicar un poquito más acerca de qué quiere decir temor a Dios, es manantial de vida, también para apartarse de los lazos de la muerte. Así que cuando uno tiene el temor a Dios y uno guarda sus mandamientos, deleita en su ley, nos apartamos del mal, sabemos que es todo nuestro deber y sabemos que es por amor a Él. Cuando tenemos eso y caminamos en los caminos y guardamos todos los mandamientos de Jehová, eso es manantial de vida y nos da prolongación de vida. Increíble, ¿no? Que el temor a Dios es tan importante que recuerden, empezamos esto en Apocalipsis. Apocalipsis, el mensaje de los tres ángeles, el primer mensaje es temor a Dios. Y nos da ese empuje de que hay que apurarse de hacerlo porque llegó el tiempo de su juicio y va a terminar la gracia. Y por eso es como diciendo, ya casi no hay más tiempo, así que si se han olvidado, dice el ángel, quiero recordarles que el temor a Dios es tan importante que yo les llamo a todos ustedes a temer a Dios y darle gloria, porque ya viene la segunda venida. Entonces, por eso estamos estudiando esta idea del temor a Dios. Quisiera ahora ir a Proverbios capítulo 15 y versículo 33. Proverbios 15 y versículo 33. Es el siguiente capítulo. Dice aquí, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad. Quiero que veamos que aquí el temor a Dios está unido con la idea de humildad. Temor a Dios es todo lo que dijimos, pero también es esta idea de que hay que tener humildad. Por eso está en este versículo, una vez más, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. ¿Y qué es esa enseñanza de sabiduría del temor a Dios? Es que la honra precede la humildad. Así que sin humildad es imposible temer a Dios. Así que esta idea es de que en todo lo que hacemos, aunque guardamos los mandamientos, nos deleitamos en el Señor, nos apartamos del mal, siempre tenemos que mantener esa humildad ante nuestro Dios. Hay un versículo que no lo tengo rápido en mente, pero está en Mateo, no recuerdo cuándo, Jesús hablando a sus discípulos le dice, cuando hayan hecho todo lo que os he mandado hacer, digan, soy siervo inútil. Hay que tener esa humildad. Aunque uno haga todo perfecto, tenemos que tener eso de humildad. Entonces es muy importante tener eso en mente. Nunca tenemos que orgullecernos o tener orgullo. Eso no, Dios no, eso no es temer a Dios. Muy claramente se ve ahí eso. Quiero ahora que abramos nuestras Biblias a Josué capítulo 4. Josué capítulo 4. ¿Dónde está aquí? Aquí está. Josué capítulo 4 y vamos a ver el versículo 24. Josué 4,
y 24. Estamos persiguiendo la idea de temor a Dios, que es bíblicamente lo que dice la Biblia es, y vamos ahora a ver lo que dice aquí. Versículo 24 dice, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Lo que vemos aquí es, bueno, atrasemos al versículo 23, es cuando erigieron ese altar con esas piedras, las 12 piedras, y aquí Josué hablando con ellos les dice, cuando ellos pidan a ustedes qué significan estas piedras, versículo 21, el 22 dice, declaréis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas de Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. ¿Para qué? Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que teméis a Jehová vuestro Dios todos los días. Así que la idea aquí es que las obras misericordiosas, milagrosas que Dios actúa en nuestras vidas y en las vidas de todos estos personajes de la Biblia, es para que sepamos que Dios es todopoderoso, y el deseo es de que esto nos ayude a entender que el temor a Dios es para siempre. Todos nuestros días. Notan que ahí dice todos nuestros días. Eso quiere decir que el deseo de Jehová es que nosotros temamos a Dios cada día que nos levantemos, digamos, estoy bajo la mano de Dios. El Dios todopoderoso, el que puede decir una cosa es hecho. El que puede y va a caminar conmigo es este Dios. Tenemos que temerlo todos los días. Esa es la idea de esta. Es no un temor que uno tiene una vez en cuando, una vez al año. No, cada día, dice aquí la palabra, debemos temer a Dios. Sigamos un poquito más, ya casi 1, 2, 3, 4, 5 más versículos y terminamos el estudio, pero quiero que veamos toda esta idea de qué es el temor a Dios. Proverbios 15, 33. Ya estuvimos en ese, disculpen. Vamos a Proverbios 16, 6. Proverbios 16, 6. Estamos persiguiendo la idea de qué es el temor a Dios. Proverbios 16 y versículo número 6. Dice aquí, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Qué podemos ver aquí del temor a Dios? Una vez más, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Ok. Está unido la idea aquí de corregimiento, está la idea de misericordia mezclada con la idea del temor a Dios, y si tenemos ese temor a Dios, entonces nos vamos a apartar del mal. Esto es lo que quiere decir. Este versículo es muy claro. ¿Quién es el que nos corrige? El Señor. Dios nos corrige. Por eso cuando llegamos a Apocalipsis 3, hablando de la iglesia de la Odisea, ahí dice muy claramente, el que yo amo, yo corrijo, ¿no? El que yo amo, yo corrijo, yo castigo. Así que aquí muy claramente, pero notan que él lo hace con qué? Misericordia. Él no castiga por castigar. El castigo tiene un propósito, y el propósito es la misericordia. ¿Qué es la misericordia? Al ver que yo estoy en el mal, Dios me castiga. El deseo de Dios es que yo vea que si yo veo que estoy en el mal, yo puedo arrodillarme, ir a él, decir, Señor, perdóname, como David lo hizo cuando él pecó contra Dios. ¿Dios lo castigó? Sí lo castigó.
Pero ¿qué hizo él? La respuesta de él fue en arrodillarse y decir, perdóname, Señor, yo he pecado contra ti y contra mi prójimo. Pero el Señor demostró su ¿qué? Misericordia. Le perdonó por la sangre de Jesucristo, por fe, claro, absolutamente. Así que le perdonó Jesús. Now, el resultado de eso, ¿ok? Es lo siguiente, que al yo haber cometido error contra Dios, Él me castigó, Él demostró su misericordia, me perdonó, ahora me levanto y ahora tengo temor a Dios. Y David, como tuvo temor a su Dios, él no repitió ese pecado. Él dejó ese pecado, se levantó y por temor a Dios, él siguió adelante con su Dios, Dios mostrando su misericordia. Eso quiero que veamos aquí muy claramente. Eso nos ayuda a apartar del mal, porque cuando uno ve que el pecado que yo cometí, ¿okay?, costó la sangre de Jesucristo para darme perdón. El perdón no es algo tan fácil, no es como dice, ay, yo cometí un error, Señor, perdóname, dame 5 y me voy. No, 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 no. Él tuvo que morir por ese pecado. Él sufrió por ese pecado. Lo que yo merezco, Él lo tomó. Cada inmundicia, cada pecado que yo he hecho, aunque sea uno, y yo he pecado mucho más que uno, pero digo, hasta si fuera solo uno, ¿qué es la dádiva? ¿Qué es lo que uno gana cuando uno peca? Muerte. Pero Jesús no quería que yo muera, así que dijo, yo tomo lo que tú mereces. Yo voy a morir por ti, David, para que tú no mueras y tengas vida eterna. Él sufrió todo lo que él sufrió para darme a mí su misericordia y salvación. Así que cuando pecamos, miren, si no tenemos tiempo, pero si quieren ver la verdadera posición mental de cuando uno tiene arrepentimiento correcto, lean Salmo 51 completamente. Ahí está. David, ese es el salmo. Ese es el salmo de todo arrepentimiento correcto, es ese. Cuando reconocemos que hemos herido a Dios, Él es el que le hemos matado. Eso es cuando vemos el cordero sufriendo con su sangre y yo le corté el cuello y la sangre sale por mi mano. El deseo del Señor es no que sigamos viendo eso, pero que sigamos, ay, si eso yo no quiero nunca más pecar para que eso no suceda nunca más para mí. Ese es el deseo y eso es lo que demuestra este versículo muy claramente. Está diciendo eso acerca del temor a Dios. Ahora en Proverbios también, casi terminando, 23, vamos al capítulo 23. Estamos persiguiendo la idea de qué es temor a Dios, porque es muy importante. Tan importante que lo encontramos ahí en Apocalipsis. Vamos a Proverbios 23 y versículo 17. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes, preserva en el temor de Jehová todo el tiempo. Miren, qué magnífico la idea aquí. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. A veces miramos a los pecadores, las personas del mundo que no están viviendo sus vidas como si Dios nunca habló del cielo diciendo qué son sus mandamientos. Personas viviendo sus vidas como si Dios nunca mencionó que no haya adulterio, que nunca mencionó que solo lo amen a él, que nunca mencionó que hay que, como se dice, respetar nuestros padres, como si nunca dijo que no hay que mentir. Hay que mirar solo la televisión a ver lo que dicen los políticos para entender que las mentiras que están derecha e izquierda. Y esto es contra la ley de Dios. Hay personas viviendo así. Y a veces miramos a estas personas que viven esas vidas y decimos, ay, mira, ellos tienen todo, tienen tantos lujos, tienen autos y casas y posiciones y todos los quieren. ¿Y nosotros dónde estamos? Y aquí Salomón nos está diciendo muy claramente que cuando vemos eso, como dice aquí, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, olvídense de ellos. Antes, en vez de eso, preserva el temor de Jehová. ¿En cuánto tiempo? Todo el tiempo.
Muy interesante, ¿no? Que ahí hay mucha bendición en hacer eso. Vamos ahora, y ya casi terminando, Isaías 33, versículo 6. Isaías 33, versículo 6. Isaías 33 y versículo 6. Aquí está, 33 y versículo 6 de Isaías. Miren lo que dice aquí. Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. Yo cuando leí esto, yo dije, yo no, verdaderamente nunca he pensado que el temor de Dios es un tesoro. ¡Wow! Cuando yo dije eso, ¡wow! ¿Saben por qué es un tesoro? Porque el temor de Dios es activo, como vimos. No es algo estático, no es algo que ay, tengo temor a Dios. No, el temor a Dios es activo, es una dinámica de la vida, es una decisión de apartarnos del mal, decisión de guardar los mandamientos, decisión de amar a Jehová y Él nos va a ayudar. Todo eso es el temor a Dios. Y aquí, miren, dice muy claramente que sabiduría y ciencia y abundancia de salvación es todo lo que tiene que ver con el temor de Dios. Así que cuando tenemos el temor de Dios, verdaderamente el temor verdadero de Dios, tenemos salvación, tenemos sabiduría, tenemos ciencia, abundancia de todo eso. ¡Wow! El tesoro más grande que podemos tener es el temor a Dios. Dios es el objeto de este temor. Así que Dios está ahí, el primario. Por eso Él dijo, no podemos tener ningún otro Dios, excepto ¿quién? Él. Porque no hay temor a Dios si Él no es primero. Así que ahí interesantemente, y vamos a terminar ahora en el libro de Hechos 9:31. Hechos 9:31, Nuevo Testamento. Y aquí terminamos. Hechos, disculpen, aquí está, Hechos 9 y capítulo 9 y versículo 31. 9:31 dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Quiero que vean que integral de esa bendición que estaban recibiendo es porque temían a Dios, estaban caminando en el temor de Dios. Todo lo que hemos leído, ellos estaban caminando en eso. Ellos guardaban los mandamientos, amaban a Dios, deleitaban en sus mandamientos. Ellos se apartaban del mal. Ellos estaban opuestos al mundo. Estaban en esa idea de no ser conformados al mundo, pero ser transformados. Eso es apartarse del mundo. Eso estaban haciendo. Y miren lo que dice aquí. Una vez más, dice que eran ellos por hacer eso, estaban edificándose porque estaban andando en el temor del Señor. Y también eso acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque caminaban en el temor de Dios. Nosotros también deseamos que la iglesia crezca. Eso es lo que quiere decir, acrecentaban, crecían. Nosotros queremos crecer, que la iglesia crezca. Hermanos, caminemos en el temor de Dios. Cuando caminamos en el temor de Dios, andamos en eso, el Espíritu Santo nos va a fortalecer. Vamos a tener el tesoro más grande en el universo. Vamos a tener salvación en abundancia y la iglesia va a crecer porque Dios la va a crecer. ¿Por qué? Porque ahí van a ver personas que están caminando en el temor de Dios. Y van a decir, wow, estas personas son diferentes del mundo, porque el mundo anda sin temor a Dios. Pero en esta iglesia verán personas que están caminando en el temor a Dios. Y por eso termino de vuelta. Aquí terminamos verdaderamente en este versículo que leímos al principio, en Apocalipsis, capítulo 14 y versículo 7, para que veamos que hasta el último tiempo, ya estamos en los últimos tiempos ahora mismo, capítulo 14 y versículo 7, el primer ángel y su mensaje es este, está esto dirigido a todo el mundo. Versículo 7, diciendo a gran voz este primer ángel, este es el evangelio eterno que está predicando a todo el mundo.
Y la primera parte de este evangelio que está predicando es: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y estamos ahora en ese tiempo, el tiempo del juicio. Y ahora es el tiempo de andar y caminar completamente en el temor de Dios. Que Dios les bendiga y sea su anhelo caminar en el temor de Dios ahora y siempre. Amén. Muchas gracias, hermano